Aquí seguimos en vivo por la pantalla de DiNews este miércoles 13 de agosto de 2025 y llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero de estos números. 62.000 millones de dólares. Es el valor estimado de los activos que tienen los uruguayos en el exterior, en principalmente cuentas bancarias, pero también en otras formas de inversión. Estamos hablando de aproximadamente entre el 80 y el 90% del PBI, es decir, el equivalente entre el 80 y el 90% del PBI, que es lo que tienen los uruguayos invertidos fuera del país. Y hay una polémica, porque un sector del Frente Amplio, del partido o del oficialismo, del presidente Yamandú Orsi, está queriendo impulsar un gravamen sobre la renta que generan esos activos en el exterior. Esto es parte de tensiones que se están viviendo dentro del gobierno uruguayo, donde hay un sector muy radicalizado que quiere ir por una economía mucho más estatista, con más regulaciones, con más impuestos y que está siendo por ahora contenido por el ala más moderada del gobierno, que tiene en este momento el respaldo del presidente Orsi, porque recordemos que viene esto también de lo que fue el debate por la idea de aplicar un impuesto hacia el 1% más rico de la población uruguaya, todas medidas que en líneas generales han provocado a la larga menores inversiones, menor rendimiento y menores prestaciones para la sociedad. Un diputado de la oposición fue particularmente crítico con esta medida y directamente la comparó con algunas de las medidas que se han tomado años atrás con el kirchnerismo en la Argentina. Veamos justamente esta publicación de Diego Echevarría, que retoma justamente lo publicado por el portal de búsqueda, donde es esto, ¿no? El Ministerio de Economía analiza incluir en el proyecto de ley de presupuesto un instrumento para gravar las utilidades de los depósitos en el exterior de residentes en Uruguay. Aparte, implicaría no solo a los uruguayos, sino a todos aquellos que sean residentes. Por eso es también una medida que es, insisto, bastante polémica. Y dice el diputado Echevarría, esto es, si se concreta, matar la gallina de los huevos de oro. Es kirchnerismo tributario que atenta contra la inversión y el empleo. Es la inseguridad jurídica y financiera de poner la ideología antes que la realidad. En todo el país es peligro, pero en Maldonado aún más. Echevarría representa a la oposición en Maldonado. Claro, ¿por qué dice el matar a la gallina a los huevos de oro? Porque Uruguay precisamente ha recibido muchas inversiones de argentinos, de empresarios importantes de la Argentina, que se han ido de la Argentina por la inseguridad jurídica, por la excesiva presión fiscal, por todas las regulaciones y que encuentran en Uruguay un país mucho más seguro para operar. Y eso ha generado ingresos, movimiento de dinero, inversiones en territorio uruguayo. Lo que está diciendo el diputado de la oposición es, si nosotros empezamos a hacer lo mismo que hizo que los empresarios se fueran de la Argentina, se van a terminar yendo de Uruguay y eso va a ser a la larga menos plata para el país. Segundo número del día. 26 jefes criminales, 26 reconocidos narcotraficantes han sido extraditados por México en horas de la madrugada hacia los Estados Unidos en otro gesto del gobierno de Claudia Sheinbaum hacia Donald Trump. Un gesto que se da, lógicamente, en horas en las cuales había mucha preocupación a partir de esta directiva que le dio Trump a las Fuerzas Armadas de intervenir contra los carteles considerados terroristas. Bueno, eso incluye a muchos carteles mexicanos que empiezan a tener la preocupación de que pueda haber algún tipo de intervención militar de Estados Unidos o algún tipo de operación de Estados Unidos en territorio mexicano. Para descomprimir, Sheinbaum dice, entreguémosles a estos 26 criminales. No sé si tenemos imágenes de lo que fue el traslado. Entre ellos se destaca sobre todo la figura de alias El Queenie, que es Abigail González, del cartel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de el cuñado de el Mencho Ceguera Cervantes, que es hoy el criminal mexicano más buscado por los Estados Unidos porque es el líder, el jefe máximo del cartel Jalisco Nueva Generación, que está prófugo de la justicia de Estados Unidos y de México desde hace muchos años y que es el cartel que de alguna forma se sostiene con mayor organicidad. ¿Por qué? Y porque el cartel de Sinaloa
que también tiene algunos de sus miembros entre los que fueron extraditados, está mucho más desarmado al nivel de cúpula luego de que fueran extraditados el Chapo Guzmán, los hijos del Chapo y el caso también de Ismael El Mayo Zambada. También hubo de miembros de los Caballeros Templarios, que es otro grupo importante de México, entre los extraditados a Estados Unidos en la segunda tanda fuerte de extradiciones que decide Sheinbaum en un gesto a Trump. Porque en febrero habían sido 29 narcos los extraditados por México hacia los Estados Unidos. No está claro que esto vaya a ser suficiente para contentar a Trump y disuadirlo de cualquier tipo de operación, pero por lo menos le da algo de tiempo a México. Las caras del día, a ver, ¿cuál es la primera de las caras de hoy? Es la de Aymara Nieto, histórica, dirigente cubana de la disidencia, de la lucha por los derechos humanos, por los derechos políticos, una de las principales damas de blanco que desde 2018 se encontraba privada de su libertad y a la que le permitieron salir, pero como siempre, como se comporta en este tipo de dictaduras, la condición era dejar la isla, dejar Cuba, así que se fue junto a su esposo a la República Dominicana, donde ya se encuentra pudiendo al menos gozar de libertad, pero claro, pagando el altísimo costo de haber perdido a su patria, de haber perdido la posibilidad de estar con su gente, todo por una dictadura que sigue manteniendo a la población de rehén. Segundo rostro de este miércoles. Nos vamos a Centroamérica, Guatemala. Jimmy Morales, el expresidente, comediante que terminó llegando a la presidencia del país, que pasa a estar en la mira de la justicia. ¿Por qué? Bueno, por un caso que es de los que más ha conmocionado a la opinión pública guatemalteca en mucho tiempo, que fue un incendio que se produjo en un hogar de niñas en el año 2017, cuando Morales era presidente, que termina con más de 50 niñas fallecidas porque las habían encerrado en el hogar, no les permitían salir y en ese contexto se produce un incendio que las termina matando porque claro, estaban atrapadas, con lo cual no tuvieron escapatoria. Morales está señalado de haber dado órdenes de cerrar justamente ese hogar luego de que hubiera habido incidentes allí y por eso es que podría ser investigado, o al menos la justicia quiere investigarlo. Ayer fueron condenados varios funcionarios que estaban a cargo de este centro que termina con esa tragedia de un incendio y más de 50 niñas fallecidas en esas circunstancias. Habrá que ver si en el caso de Morales va Guatemala a tener otro expresidente preso, como es por ejemplo el caso de uno de sus antecesores, Otto Pérez Molina.